Hola nuevamente, jóvenes. Vamos a ver un tercer ejemplo de demostración formal con la intención de que quede lo más claro posible este tipo de demostraciones. Algunas veces no se solicitará al alumno la representación de enunciados en forma de teorema, sino que se dará directamente el teorema a demostrar. Ejemplo, demostrar por el método directo que el siguiente teorema es cierto. Ya lo estamos dando directamente el teorema, no damos un enunciado, es decir, demostrar con notación lógica este teorema y después hacer la demostración. Porque es complicado realmente ponerle texto a los teoremas. En general, yo al menos lo que hago es primeramente asegurarme de que esta proposición compuesta o este teorema pues realmente es válido, si realmente es en un momento dado algo que se pueda demostrar con la intención de que practiquen los alumnos. Si yo me inventara nada más este teorema, y ponerle simbolitos y todo eso, seguramente y difícilmente encontraríamos que es un enunciado válido, porque para ello se requiere que sea una tautología. Y las tautologías conocidas, pues nosotros ya tenemos una lista, ¿no? Entonces, como quien dice esta, podría ser parte de la lista. Pero bueno, de esas tautologías conocidas. Pero se entiende pues que son enunciados que de entrada fueron pensados para demostrarse. Y también no se trata de darle al alumno que demuestre cualquier cosa, porque seguramente pues encontraría que pues todos son falsos. Recordad que en cada línea de la demostración se deberá indicar, y así lo deberán de hacer ustedes, qué tautología, regla de inferencia o equivalencia lógica se utilizó, con la intención de respaldar línea a línea la demostración. Vamos pues a hacer la demostración del teorema que citamos anteriormente. Me lo traje para acá, este es el teorema. Bueno, de hecho nada más lo vamos a hacer por el método directo. En general, yo al menos les voy a pedir demuestren dicho teorema, demuestren que es cierto. Y ustedes lo pueden hacer por el método directo o por el método de contradicción. En general, pues ahí su nombre lo dice todo. El método directo pues es más corto. Aunque bueno, dependerá también de las características del enunciado o del teorema a demostrar. Pero bueno, en este caso solamente lo vamos a hacer por método directo. Están claramente marcadas las hipótesis ya que están divididas por intersecciones. Entonces la primera hipótesis sería P flechita Q intersección R. La segunda sería Q unión S flechita T. Y la tercera sería P unión S. Y como es por el método directo, se trata de llegar a una proposición, a una línea que tenga esta información. Bueno, en este caso quise realmente demostrar este teorema, este enunciado, porque le damos otro uso diferente a las tautologías. La adición, la 1 es una tautología. Me dice que si P es cierta, entonces P unión Q también lo es. Esa es una forma de entenderlo, o sea que si yo tengo esto en una línea, puedo poner esto en otra para completar la adición. Pero esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, dado que esto es una tautología, o sea, si yo hago la tabla de verdad de esta proposición, es una tautología, me da puros unos. Entonces, dado que es una tautología, yo puedo agarrarla completamente y colocarla en mi demostración con las letras que a mí me convengan, siempre y cuando se conserve la forma. Aquí tenemos P y P. Acá tenemos S y S. En lugar de llamarle P, yo le llamo S, porque me conviene llamarle así. A la Q, bueno, pues la dejo tal y como está. Y en todas las líneas nosotros estamos diciendo a qué línea le aplicamos la regla, pero en este caso no se le estamos aplicando a ninguna línea. Estamos sacando de la lista de tautologías, o sea, de la lista de proposiciones del 1 al 9 que habíamos dado anteriormente,
De esa lista yo puedo agarrar la que sea y colocarla completamente con las letras que me convenga siempre y cuando conserve la forma. Entonces no se le apliqué a ninguna línea, sino le estoy sacando directamente de la lista de tautologías conocidas. Entonces, esta es cierta, o sea, las tres hipótesis se consideran ciertas y esta es cierta, porque es una tautología. La siguiente, aquí en este caso sí estoy viendo que se le aplica la ley conmutativa a la línea número 4. ¿Cuál estoy aplicando? La 18A. O sea que si yo tengo P unión Q, esto puede ser Q unión P. Aquí tengo S unión Q, entonces puede ser Q unión S. Y ya estoy aplicando la ley conmutativa. Después estoy aplicando a la línea 5 y a la línea 2 el silogismo hipotético, que es la regla número 13. Entonces yo veo que esta parte que está entre paréntesis es común también en la línea 2 y me quedarían los extremos que sería S flechita T. Nuevamente vuelvo a hacer algo semejante a lo que se hizo en la línea número 4. Aquí no aparece ninguna línea a la que yo le estoy aplicando la simplificación, sino que le estoy sacando de la lista de tautologías. Y esto es lo que me dice la simplificación. P intersección Q, entonces P. Yo puedo agarrarla completamente con las letras que me convengan. Me conviene en este caso que en lugar de P sea R. Y la Q, bueno, pues también en este caso me conviene que conserve la misma Q. Entonces yo la agarré y la coloqué en mi demostración. En la línea número 8 tenemos que se aplicó la ley conmutativa a la información que está en la línea número 7. Se cambió de posición Q y R utilizando la regla o la ley conmutativa 18b, ya que lo que separa las letras es la intersección. En la línea número 9 se le aplicó el silogismo hipotético a la información que está en la línea 1 y a la 8. Nosotros podemos ver que la información entre paréntesis es común en la línea 8 y en la línea 1, de tal manera que eliminando esa información común nos quedamos con P flechita R utilizando el silogismo hipotético, que es el número 13 que ya habíamos mencionado anteriormente. En la línea número 10, a la información que está en la línea 9 y 6, las conjuntamos utilizando la conjunción, diciendo si yo tengo información en una línea y la junto con la otra, pues esa va a quedar en una tercera línea, separada obviamente por intersección. Ya dado que las dos son ciertas, tanto la 9 como la 6, pues entonces si por separado son ciertas, pues en unión, pues digo en intersección también lo son. A la línea número 10 se le aplicó el dilema constructivo, que es el 9. Entonces podemos juntar las primeras líneas, las que están antes de la flechita, con unión, como aparece aquí. Y a las segundas letras que están después de la flechita, también con unión, como aparece aquí en este caso. Y se le aplicó el dilema constructivo, que es el 9A. Finalmente, a la línea 13 y a la 11 se le aplicó el modus ponens. Modus ponens requiere que haya una información en una línea y que esa información esté antes de la flechita de otra línea. Entonces vemos que aquí tenemos en la 3 tenemos P unión S y en la 11 tenemos P unión S, o sea, eso es igual, que es lo que está requiriendo esta regla. Flechita y luego puede ser algo distinto, en este caso tenemos R unión T. Entonces eliminamos la común y nos quedamos obviamente con la no común, que es lo que está haciendo modus ponens. Y eso es a donde queríamos llegar, ya que eso es la conclusión. De esa manera decimos que este teorema es cierto porque se demostró por el método directo, utilizando tautologías, reglas de inferencia y equivalencias lógicas. Conclusiones. Algunas veces es complicado poner en texto a enunciados
En lugar de texto se dará directamente el teorema, porque no cualquier cosa se demuestra, sino solamente aquellos enunciados que son ciertos para todos los casos. En pocas palabras, solamente se pueden demostrar aquellos teoremas, aquellos enunciados, aquellas proposiciones que son tautologías. Y obviamente el inventarse una tautología pues no está tan sencillo. Primeramente, pues a lo mejor hay que ponerle letras y después pues hay que hacer la tabla de verdad y eso pues obviamente complica la situación. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos la tabla de verdad del enunciado anterior, pues va a depender del número de variables que tenga, 2 al número de variables, y ese va a ser el número de filas de mi tabla de verdad. Pero esa no es una demostración formal. En matemáticas pues no se admiten tablas de verdad como demostraciones formales. Obviamente habrá demostraciones que muestren que algún teorema es falso, porque se llega a alguna inconsistencia, se llega a alguna línea que no es cierta. Pero en este curso se buscará que los alumnos traten de demostrar enunciados válidos, mismos que el maestro ya se aseguró que fueran ciertos. O sea, yo voy a tratar de, antes de ponerles que demuestren algo, pues asegurarme que realmente sea demostrable, que sea cierto, para que puedan aplicar correctamente pues, lo aprendido en el curso. Más información en el libro Matemáticas para la Computación del editorial Alfa Omega. Muchas gracias.